Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos, y vamos a volver justo al punto donde lo dejamos, que será en Romanos capítulo 11. Para los que nos ven por televisión, programas pasados están disponibles en cintas de VCR. Ahora recuerden, eso abarca mucho terreno. Comenzamos en Génesis 1, de diciembre de 1990. Así que esos son 91, 92, 93, 94. El tiempo ha pasado volando y ya hemos llegado hasta Romanos. Risas o risas. Pero, de todos modos, ahora hay 24 de estas cintas disponibles. ¿Y cuántas necesitaremos para llegar hasta el final de Apocalipsis? Solo el Señor lo sabe. Ni siquiera me atrevería a hacer una suposición. Pero, ¿y se demora por qué? Simplemente, seguiremos juntándolas. Y por supuesto, cada cinta ahora está disponible en forma impresa, en los libritos, y están teniendo éxito. La gente realmente las está apreciando. Así que si estás interesado en los videos o en los libros, solo llámanos o escríbenos y te enviaremos la lista de pedidos y los temas y todo lo que creo que necesitas. Además, de nuevo, nos gusta recordarles a las personas que somos solo un estudio bíblico informal. Ni siquiera me atrevería a adivinar cuántas denominaciones diferentes tenemos, incluso en el estudio, sin mencionar nuestras clases y mucho menos a nuestra audiencia de televisión, pero no estamos aquí para criticar a nadie. Creo que he pasado 5 años sin castigar a nadie, ni criticar a nadie. Esa no es mi tarea. Siento que mi trabajo es simplemente abrir las Escrituras y luego dejar que la gente las busque y decida por sí misma. Está bien, eso es todo por los anuncios. Volvamos al libro. Entonces, en el capítulo 11, en el último programa estábamos hablando del hecho de que Dios no ha desechado a su pueblo. Israel todavía están en el programa de Dios. Han sido dejados de lado durante los últimos 1900 años y más. Y se ha vuelto hacia los gentiles. Algunos judíos pueden ser salvos y están siendo salvos, pero como veremos en los próximos versículos, es solo un remanente, y Dios siempre ha mantenido su remanente, pero el día está por venir, como veremos cuando lleguemos al final del capítulo 11, que Dios aún va a regresar y terminar su trato con Israel. Todavía van a disfrutar de todas esas promesas del pacto, todavía van a disfrutar de un glorioso reino terrenal, y todas las promesas terrenales que Dios le ha dado a la nación aún se cumplirán. Así que nunca, nunca te suscribas a la idea de que Dios ha terminado con el judío. Ahora están allá afuera en incredulidad. Y como les he dicho a mis clases aquí en Oklahoma, durante años y años, no. Esperen que el gobierno israelí en Jerusalén sea más espiritual que nuestro gobierno en Washington, o el gobierno de Bonn, o el gobierno alemán, donde sea que esté. Todos son seculares, todos están bajo el Dios de este mundo, Satanás. Y Israel no es diferente esta noche. Dios todavía los tiene en la mira como su pueblo del pacto. Está bien, ahora en el capítulo 11 casi hemos terminado el versículo 2, no del todo. Y la última parte del versículo 2 dice: ¿no sabéis que la Escritura dice de Elías cómo él intercede a Dios contra Israel? Cuando dijo: Señor, han matado a tus profetas, han derribado o destruido tus altares. Y el pobre viejo Elías dice: y yo he quedado solo, y buscan mi vida. Ahora, recuerdas el contexto de Elías, ¿verdad? Eso fue durante el reinado del viejo rey Acab y su encantadora, preciosa e inocente esposa. ¿Estás bromeando, Jezabel? Todo lo contrario. Probablemente fue la peor. De hecho, siempre les recuerdo a las personas,
¿Alguna vez has visto a alguien nombrar a su niña Jezabel? No conozco a ninguna, y no creo que ninguna madre en su sano juicio lo haría, pero de todos modos, Acab y Jezabel han estado gobernando allá en el reino del norte, rey y reina, impíos, malvados, y habían estado promoviendo la adoración de Baal y la adoración de ídolos, y los israelitas habían estado cayendo en eso, y el viejo Elías incluso había llegado tan lejos como para causar que no lloviera durante 3 años, sequía, total. Y aún así, Acab y Jezabel no cambiarían sus caminos. Bueno, al final de esa sequía, finalmente se llegó a un punto en que el norte de Israel estaba completamente quemado por la falta de agua, y Elías reunió a todos los israelitas y a los profetas de Baal allá en el monte Carmelo. Ahora, aquellos de ustedes que han estado allí, es un poco más fácil de imaginar. El monte Carmelo se adentra en el mar Mediterráneo y está justo al sur de la actual ciudad de Haifa, y cuando bajas del monte Carmelo, llegas al valle de Jezreel o el valle de Armagedón, donde algún día se librará la gran batalla final, y luego es solo una llanura plana, casi todo el camino hasta el mar de Galilea. Bueno, aquí están reunidos allá en el monte Carmelo, y Elías está preparando todo para poner a prueba a estos dioses de Baal. Y él dice, está bien, construyan un altar. Todos conocen la historia, caben una zanja alrededor, llénalo de agua. Bueno, hace años solía preguntarme, si han estado secos durante 3 años, ¿de dónde encontraron agua? Bueno, el mar Mediterráneo estaba justo al final, así que no tuvieron problemas para conseguir agua, pero de todos modos llenaron las zanjas de agua y empaparon los sacrificios. Y luego Elías comenzó a burlarse de los profetas de Baal. Llama a tu Dios que devore estos sacrificios. ¿Y qué pasó? Nada. Y Elías simplemente los atormentó, grita un poco más fuerte, tus dioses están durmiendo, y así no pasó nada. Bueno, entonces él llamó a Jehová, el Dios de Israel. El fuego bajó y no solo consumió los sacrificios, sino que literalmente lamió el agua de las zanjas, y Elías demostró a Israel que Jehová seguía siendo el Dios de Israel. Bueno, ¿saben lo que pasó? Elías exigió que mataran a los 400 profetas de Baal, y lo hicieron, los mataron a todos. Pero un mensajero, evidentemente, salió del monte Carmelo, cruzó el valle hacia Jezreel, que era su segundo palacio de gobierno, y le contó la vieja Jezabel lo que había pasado. Y por supuesto conoces la historia. ¿Qué le dijo Jezabel al mensajero? Bueno, regresa y dile al viejo Elías que para mañana, a esta hora, estará tan muerto como mis profetas. Ahora, esto es lo que es difícil de entender en toda la historia de Israel. A pesar de todas las manifestaciones del poder de su Dios Jehová, en un abrir y cerrar de ojos, podían caer en la incredulidad. Ahora, incluso este gran hombre, Elías, lo hizo aquí. Él acababa de realizar un tremendo milagro, llamando el poder de Dios, y mandó a matar a los profetas de Baal. Y con una amenaza de una viejecita allá en Jezreel, él salió corriendo asustado. Ahora, el viejo debe haber estado en una forma física increíble, porque sabes cuán lejos corrió. Hasta el monte Sinaí. Ahora, en mi cálculo, esos son como 150 millas. Ahora, probablemente no lo hizo en 1 o 2 horas. No te preocupes. Pero sin embargo dice que corrió hasta que finalmente se sentó debajo de un árbol de enebro, y sabemos por el resto del relato que fue allí en el monte Sinaí. Y entonces, ¿qué cruzó? Oh, Señor, los cuervos lo alimentaron, él tomó un trago de agua, así que eso lo satisfizo. Y él dice, ahora he tenido mi última comida, llévame afuera, estoy listo para irme, soy el único que queda. Y ya sabes, otra forma en que muchos cristianos están hoy en día. ¿Sabes? A veces pensamos que somos los únicos que quedan. No, no lo somos. No, no lo somos. Donde quiera que vayas puedes encontrar creyentes. Oh, están disminuyendo, lo sé, pero aún así, ahí están. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha mantenido su remanente. Está bien, ahora, entonces Pablo repasa lo que ocurrió allá en 1 Reyes 19 y dice, versículo 4, pero ¿qué dice la respuesta de Dios a Elías cuando estaba sentado debajo de ese árbol de enebro? He reservado para mí 7,000 hombres.
Ahora nos gusta pensar que esos hombres tenían esposas creyentes y tal vez algunos hijos. Así que probablemente estamos hablando de 14,000 a 20,000 judíos que todavía eran creyentes en Jehová. Así que él dice, he reservado para mí 7,000 hombres que no lo han hecho, se arrodillaron ante la imagen de Baal. Y sabes, siempre he enseñado mis clases a lo largo de los años, comenzando en Génesis hasta el final de Apocalipsis. ¿Puedes hacer un estudio sobre eso? Tienes una doctrina del remanente y solo puedes recogerlos. Dios siempre ha mantenido un remanente. Ahora, cuando entras en el ministerio terrenal de Cristo, Él promueve eso de una manera tan hermosa, con la analogía del camino ancho, el camino amplio, y el camino estrecho, ahí está de nuevo. La mayoría de la humanidad va por el camino ancho, pero ese remanente, ellos toman el camino estrecho, y está a lo largo de toda la Escritura. Está bien. Ahora, Pablo continúa diciendo, con respecto al judío, en esta era de gracia que es predominantemente gentil, como lo ponemos en la pizarra, gentil solo con algunas excepciones judías, él dice, así también, ahora estoy en el versículo 5, así también, entonces, en este momento presente, es decir, en esta era de gracia, hay un remanente, un pequeño porcentaje de judíos que se han convertido en creyentes del Evangelio de la gracia, y él dice, se han convertido en un remanente según la elección, no de la ley, no del judaísmo, sino de qué, de ni la gracia. Acabo de terminar de leer un libro la semana pasada, los testimonios de judíos que se han convertido en creyentes, este Evangelio de gracia, y de todo tipo de antecedentes diferentes, y fue simplemente asombroso cómo Dios manipuló las vidas de estas personas judías hasta que llegaron al lugar que de repente podían creer que sí, Jesús de Nazaret era de hecho el Mesías que había muerto por sus pecados. Y fue emocionante de leer, pero son un remanente, muy pocos, pueden creerlo, pero están ahí. Y son testimonios de esto mismo que Pablo está diciendo, que así como se le mostró a Elías, había 7,000 que no habían caído en la idolatría, así que hoy hay ese remanente de judíos que también pueden reconocer el mismo evangelio de la gracia y la elección de la gracia. Está bien, ahora entonces el versículo 6, para estos judíos no es diferente que para nosotros los gentiles. Y recuerda, enfatizo eso, especialmente en Romanos capítulo 3 y capítulo 6, donde Pablo dice que no hay diferencia. Un judío no entra en un nivel diferente al de un gentil, no entra en un nivel más bajo. Son en su totalidad, dice Pablo, indignos. Todos están sin esperanza, judíos y gentiles. Y así un judío tiene que ser salvo de la misma manera que nosotros hoy. Y así que ahora el versículo 6, él explica eso, que si es por gracia, ese evangelio por el cual somos salvos, si es por gracia, entonces ya no es más. ¿De qué obras? E incluso nuestro pueblo judío tiene que entender que si van a ser salvos por este evangelio de la gracia, tienen que dejar todas sus obras, la religión del judaísmo, y por hermosas que sean sus ceremonias, y vos seré el primero en admitirlo. Por ejemplo, su servicio de Pascua es una hermosa representación de todo el programa de la gracia, y así muchos de sus días de fiesta son hermosas representaciones de nuestra doctrina de la gracia. Pero escucha, no van a ser salvos por mantener esas celebraciones de fiestas judías. Tienen que alejarse de eso y darse cuenta de que no es por obras, no es por mantener ningún día de fiesta, sino que todo es por gracia. No puede haber obras para un judío más que para un gentil, porque él continúa diciendo en el versículo 6, si es por obras, entonces ya no es más gracia. De lo contrario, a obra ya no es más obra. Suena como un discurso confuso, pero no lo es. Una vez más, Pablo está enfatizando lo que ha estado casi gritando desde que comenzamos Romanos. Nuestra salvación es fe
más, nada o no es salvación en absoluto, tan pronto como le añadimos algo, por pequeño que sea, y lo unimos a ese evangelio de la gracia, se convierte en una religión de obras. Y escucha, el cristianismo hoy está inundado de obras, religión, y puede presentarse de varias formas. Es tan sutil. Estaba hablando con una señora en una de mis clases la otra noche, quien, cuando ella vivía en California, especialmente en los días de la guerra de Vietnam, su esposo estaba sirviendo en Vietnam y por supuesto ella estaba bajo mucho estrés criando a sus hijos, y la gente de la nueva era la tomó bajo su ala y tan sutilmente simplemente la metió en todo este fenómeno de la nueva era, pero afortunadamente el Señor le abrió los ojos y pudo darse la vuelta y salir de eso. Pero ves, todas estas cosas, y así es como lo llamo, se basa en obras, y cuando son obras no puede ser gracia. Y así, ya sea judío o gentil, si es por obras no es gracia. Y así tenemos que venir por el camino de Dios, y ese es por fe, y solo por fe. Está bien, ahora pasemos al versículo 7. Esperaba poder terminar todo el capítulo hoy, pero lo dudo. Versículo 7, ¿qué? Entonces, sí, Israel no ha obtenido lo que busca, la elección. Lo ha obtenido, y los demás fueron, ¿qué? Ciegos. Ahora, ¿cómo puede Dios hacer esto? Bueno, Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera. Volvamos a Romanos, capítulo 1. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos allí, así que es un buen momento para repasar. Volvamos a Romanos 1. Bajando al versículo 23, 24 y 25. Y creo que nos lleva de vuelta a la Torre de Babel, cuando toda esta basura realmente comenzó. Todas las raíces de tus religiones orientales, idolatría y paganismo, recuerda, comenzaron allí, en la Torre de Babel. Está bien, ¿qué pasó? Versículo 23. Cambiar la gloria del Dios incorruptible por una imagen hecha a semejanza del hombre corruptible y de aves y bestias de 4 pies, y cosas que reptan. En otras palabras, se inventaron todo tipo de dioses que puedas imaginar. Y no es exactamente eso lo que estaba haciendo Egipto cuando Israel salió bajo Moisés. Cada una de las plagas, recuerda, estaban dirigidas contra un dios de Egipto. Sí, incluso las moscas eran dioses. Las ranas eran dioses. El Nilo era un dios. Está bien ahora entonces, dado que la humanidad se había saturado tanto con la adoración de estos ídolos hechos por el hombre, mira lo que pasa en el versículo 24. Por lo tanto, mira, porque entonces por su caída en la idolatría, Dios los entregó a la impureza. ¿Qué está haciendo? Dios está causando judicialmente que la humanidad se hunda aún más en su pecado. Ahora, no podemos comprenderlo, pero eso es lo que enseña la Escritura. Y luego, cuando cayeron en un nivel más bajo de pecado, entonces encuentras que en el versículo 26, Dios los puso aún más abajo, porque por su comportamiento, su incredulidad, su rebelión. Y luego el versículo 26 dice, por esta causa, por la reacción del hombre, ¿ves? Por esta causa, Dios los entregó a pasiones viles. Ahora, eso no es un lenguaje suelto. Eso dice que un Dios soberano judicialmente dijo, está bien, si quieres vivir a ese nivel, entonces baja a un nivel más bajo. Está bien, ahora tenemos lo mismo aquí. Vuelve conmigo ahora a Romanos capítulo 11. Tenemos lo mismo, tratando con la nación de Israel. Tuvieron todas las oportunidades para conocer la voluntad de Dios. Tenían todas las cosas a su favor. De hecho, retrocede conmigo otra vez. Lo siento, cariño. Hoy te voy a volver loco, ¿verdad? De vuelta a Romanos capítulo 3. De vuelta a Romanos capítulo 3. Porque después de todo, esto es un estudio bíblico. Y no quiero que escuches lo que tengo que decir. Quiero que veas lo que dice el libro
Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, lo dice mejor de lo que yo podría. ¿Qué ventaja tiene entonces el judío? Ahora recuerda, Pablo está escribiendo esto, así que esto es después que Israel ha sido cegado. ¿Qué ventaja tiene entonces el judío o qué provecho hay en la circuncisión o en ser un judío practicante? Aquí está la respuesta. Versículo 2, mucho de todas las maneras. Tenían todo tipo de cosas a su favor. Pero ¿cuál era la cosa principal? Porque principalmente a ellos se les confiaron los oráculos o la palabra de Dios. En otras palabras, ¿por qué Dios fue tan duro con la nación de Israel en su incredulidad? Porque tenían la palabra de Dios. La habían tenido durante siglos, ¿ves? ¿Y qué hicieron con eso? La ignoraron, se negaron a creerlo. Lo he dicho una y otra vez a lo largo de los años que he estado enseñando. Cuando Jesús apareció y se presentó como el Rey de Israel, Israel debería haberlo sabido. Estaba en el Antiguo Testamento, claro como el agua, pero Israel no lo sabía. ¿Por qué? Son incrédulos. Se negaron a buscar las Escrituras. No fue hasta que los sabios llegaron a Ojara y dijeron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y por supuesto eso asustó a Ojara de una manera increíble, otro rey. Y así va a los sacerdotes y les dice, ¿dónde va a nacer el rey de Israel? Bueno, no sabían, pero buscaron. Así que desenterraron las escrituras del Antiguo Testamento. Créelo. Tuvieron que ir a buscar y lo encontraron en el libro de Miqueas, que nacería en Belén. Deberían haberlo sabido. Deberían haberle dicho a Herodes, así de fácil, por qué iba a nacer en Belén y todas las otras cosas que vendrían con su llegada, pero no lo sabían. Está bien, ahora tenemos lo mismo aquí en el capítulo 11. Israel debería haberlo sabido, pero se negaron. Y así, en su incredulidad, ahora estoy de vuelta en Romanos, capítulo 11, versículo 7. Así que Israel, que por supuesto quería todas esas cosas prometidas en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces no lo he puesto en la pizarra? Supongo que tengo espacio aquí, lo pondremos de nuevo. ¿Cuántas veces a lo largo del Antiguo Testamento hay estas dos líneas paralelas? Profecía, yo las llamo como rieles de tren. Aquí arriba ya hemos cubierto un poco en la última hora sobre el nombramiento de Benjamín. Aquí arriba estaba un Salvador que sufre. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se decía que habría uno que vendría y que sufriría y moriría por los pecados de Israel. Pero en la otra línea estaba la promesa de un rey y un reino glorioso, sobre el cual el Hijo de Dios mismo reinaría, y Israel sería el líder de las naciones. Está bien, ahora mi pregunta siempre ha sido, ¿cuál de estos dos quería Israel en el momento de la primera venida de Cristo? ¿Cuál? Los dos querían, bueno, el rey y el reino, pero no querían esto. No querían nada que ver con el Salvador. ¿Por qué tendrían que lidiar con su pecado? ¿Ves? Y es igual hoy en día. Le ofreces a América un reino utópico, un dictador benévolo, un dictador o rey benévolo, lo comprarían. Oh, claro que sí. No hay nada que el mundo quiera más que paz y prosperidad y que todo vaya de maravilla. Pero si le dices a América que enfrente su problema de pecado, ¿qué van a hacer? Bueno, no lo diré en lenguaje de granjero, pero casi puedo dejarte adivinar. No quieren nada de eso, pero siempre ha sido así. Oh, ellos quieren esta perspectiva de una utopía gloriosa, pero no quieren lidiar con el pecado. Tuve a un caballero que llamó de nuevo hace apenas un par de días, todo envuelto en pecado, ¿ves? Y luego espera que el Señor lo solucione todo. Y yo dije, Dios mío, no tienen gente ni idea de lo que está bien y lo que está mal. Este hombre tenía más de 40 años. Bueno, sí, se dio cuenta de que estaba mal, pero no del todo. Y yo dije, el pecado es pecado. Y no puedes pasar por alto. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Y nunca fue diferente. Los judíos en la época de Cristo eran igual.
No querían lidiar con su pecado, pero querían que esos romanos salieran de Jerusalén. Querían la paz y la prosperidad que traería un Mesías. ¿Ves? Está bien. Así que Israel quería todo eso. Volviendo al versículo 7. Así que no obtuvieron lo que estaban buscando. Querían al rey y al reino. ¿Pero por qué no lo obtuvieron? Porque en incredulidad querían reconocer el hecho de que primero tenían que lidiar con el problema del pecado. Tenían que tener un Salvador Redentor, no solo un rey gobernante. Y mira, por eso no lo querían. ¿Cuántas veces no he dado la ilustración, especialmente en los tiempos antiguos? ¿Cuál era la imagen perfecta de un héroe conquistador? Ven montando en un gran caballo blanco, pavoneándote como un caballo de exhibición. Eso es lo que estaban buscando. Pero en lugar de entrar en un hermoso caballo árabe blanco, como entró en Jerusalén de todas las cosas, un burro, y ni siquiera, uno adulto, y eso simplemente les voló la cabeza. Ningún rey está montando un burro. Él debería estar entrando en un gran semental blanco, y así lo rechazaron, lo crucificaron. Está bien, pero no todos. Mira, no todos. En su mayoría, la nación de Israel no obtuvo lo que buscaba, pero los elegidos sí deberían haberlo hecho. Ahora recuerda, te he dicho a lo largo de las Escrituras, desde Adán hasta el final de la experiencia humana, ¿quiénes son los elegidos? Bueno, los creyentes, y así algunos de estos judíos han sido elegidos, sí, llegado al lugar de la salvación. Son los elegidos, están en el cuerpo de Cristo con el resto de nosotros, pero el resto ha sido cegado. Y así esta noche la nación de Israel está ahí afuera. Algunos de ellos practicando su religión, algunos ortodoxos, algunos seculares, pero en su mayoría están espiritualmente ciegos. Está bien, versículo 8. Sigamos adelante. De acuerdo. Lo que está escrito ahora, cada vez que Pablo dice, está escrito, ¿a qué se refiere? Bueno, el Antiguo Testamento, probablemente volviendo a Isaías, de acuerdo a lo que está escrito, Dios les ha dado el espíritu de sueño, durmiendo espiritualmente, ojos para que no vean, oídos para que no oigan, incluso hasta el día de hoy. ¿Y sabes qué? Pablo podría escribir esto hoy, y no ha cambiado ni un poco. Es tan apropiado hoy como lo fue cuando escribió el libro de Romanos, versículo 9. De nuevo, está volviendo a los Salmos, y va a citar al rey David de los Salmos. David dijo, que su mesa sea hecha una trampa y un lazo, y un tropiezo, y una recompensa. Ahora, no sé si alguna vez te has detenido a pensar, ¿a qué mesa crees que se refería el salmista? ¿Que su mesa sea hecha una trampa? Está bien. ¿Recuerdas el Salmo del Pastor? Unges mi cabeza con aceite. ¿Has preparado una mesa delante de mí? ¿A qué mesa se refería? La mesa de Dios. Israel estaba literalmente disfrutando de la mesa de Dios. ¿Ves? Y estaban recibiendo todas las bendiciones y las ramificaciones de eso. Pero esa posición exaltada, y es la mejor manera en que puedo expresarlo, esa posición exaltada de estar literalmente sentado a la mesa de Dios se convirtió en ¿qué? Una trampa, ¿ves? Y una recompensa. Y eso se hizo caer. El horror de los horrores. Pero ¿sabes qué? Él nos va a advertir, gentiles, de algo muy similar, que es mejor que no demos por sentado todas estas bendiciones y esta gracia, porque el día se acerca, nos va a ser quitado. Está bien, tengo que ir terminando. Casi he perdido la noción del tiempo, así que continuaremos donde lo dejamos en nuestro próximo programa. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja
760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.